Buenos días, mis queridas hermanas, que nuestro Dios nos continúe bendiciendo. Le damos gracias a nuestro Dios por un día más de vida. Y seguimos con la secuencia del libro de Levítico, capítulo 17. Este capítulo tiene 16 versículos y dice la ley de la santidad. Este libro de Levítico, del 17 hasta el capítulo 26, se les llama el Código de Santidad, porque se centra en lo que significa vivir una vida santa. Del verso 3 al 9, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la unción de su Santo Espíritu. Dice: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento o fuera de él, y no le lleve a la puerta del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre derramada. Tal hombre derramó sangre y será por tanto eliminado de su pueblo, a fin de que los hijos de Israel traigan su sacrificio. Los que sacrifican en medio del campamento, que los traigan al sacerdote ante Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y así ofrezcan sus sacrificios de paz a Jehová. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grasa como olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Les dirás también: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros que ofrezcan holocausto o sacrificio y no lo traiga a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Jehová, tal hombre será igualmente eliminado de su pueblo. Dice: ¿por qué se les prohibía a los israelitas sacrificar fuera del área del tabernáculo? Dios había establecido horas y lugares específicos para los sacrificios, y cada ocasión estaba impregnada de simbolismo. Si el pueblo sacrificaba por su cuenta, podría muy fácilmente añadir o quitar cosas de las leyes de Dios para el sacrificio concordaba con su propio estilo de vida. Muchas religiones paganas permitían que cada sacerdote en particular estableciera su propia regla. La orden de Dios ayudaba a los israelitas a resistir la tentación de seguir el patrón pagano cuando los israelitas cayeron en la idolatría. Fue porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios no quería que el pueblo hiciera este tipo de sacrificio. Dios no quería que el pueblo hiciera este tipo de sacrificio ni en el desierto ni en la tierra prometida hacia donde se dirigía. Vemos en el verso 11 al 14: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que habite en vosotros comerá sangre. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habiten entre ellos, que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de cada carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la coma será eliminado. Será eliminado. Sería eliminado. ¿Cómo actúa la sangre en la expiación por el pecado? Cuando se ofrecía el sacrificio con la actitud correcta, y la sangre que derramaba
hacían posible el perdón de pecado. Por una parte, la sangre representaba la vida del pecador, infectada por su pecado y encaminada a la muerte. Por otro lado, la sangre representaba la vida inocente del animal que era sacrificado en el lugar del culpable, que hacía la ofrenda. La muerte del animal. Vemos el verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la coma será eliminada. Prohibido comer o beber la sangre. La prohibición de comer sangre nos lleva hasta Noé. Vemos en Génesis 9:4 que dice: Dios prohibió beber o comer sangre por varias razones. Para desalentar las prácticas paganas, Israel tenía que ser separado y distinto de las naciones paganas que la rodeaban. Comer sangre era una práctica común entre los paganos. A menudo se hacía con la esperanza de obtener las características del animal muerto, que tenían fuerza y velocidad, etc. Pero dice que para tener fuerza el pueblo de Dios debía confiar en Él, no en el consumo de sangre. 2. Preservar el simbolismo de sacrificio. La sangre simboliza la vida del animal que era sacrificada en el lugar del pecador. Beberla cambiaría el simbolismo del castigo sacrificial y destruiría la evidencia del sacrificio. 3. Proteger al pueblo de infecciones, ya que muchas enfermedades mortales se transmiten a través de la sangre. Miren cómo podemos poner este ejemplo hoy en día. Miren que dicen que aquí habían muchas enfermedades mortales que se transmitían a través de la sangre. Hoy podemos ver que la transmisión de sangre hoy en día puede infectar, ya sea con el SIDA o con tantas enfermedades. Los judíos también tomaban seriamente esta prohibición. Por eso fue que se sintieron tan incómodos cuando Jesús les habló de beber su sangre. Podemos ver en Juan 6:53. Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y el que beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Su palabra es clara. Miren cómo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dice que Jesús, sin embargo, como Dios mismo y como el último sacrificio querido, jamás por los pecados, les estaba pidiendo a los creyentes que se identificaran. Mire, sin embargo, como Dios mismo y como el último sacrificio, como el último sacrificio querido, jamás por los pecados, se les estaba pidiendo a los creyentes que se identificaran con Él completamente. Dios quiere que tomemos su vida dentro de nosotros,
y quiere también participar en nuestras vidas. Sistema de sacrificio. En el Antiguo y Nuevo Testamento dice que en el Antiguo de sacrificio versus sistema nuevo de sacrificio era temporal. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es permanente. En Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aarón, primer sumo sacerdote, en Levítico 16:32, hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Jesús, el único sumo sacerdote, en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. De la tribu de Leví, en Hebreos 7:5, ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. De la tribu de Judá, Hebreos 7:14, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio, ministraba en la tierra. En Hebreos del 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora sí bien dice, el punto principal es que en ese tiempo se buscaba, se necesitaban de muchos sacrificios, pero hoy en día sabemos que Dios envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, y por aquella sangre que fue derramada en aquella cruz fuimos nosotros perdonados y limpiados de toda maldad, porque sabemos que nuestro sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del Dios Padre, está sentado allá, está sentado a la diestra del trono de gracia, está sentado con nuestro Padre Celestial. A ese Dios quien envió a su Hijo a morir por nosotros, gracias a aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario, fuimos nosotros liberados, fuimos nosotros perdonados. Así es que, queridas hermanas, les insto a seguir adelante buscando aquel sumo sacerdote, aquel Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la palabra de Dios nos insta en esta tarde acerca de la santidad, andar en santidad como a Dios le agrada, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, que nosotros nos podemos esconder del hombre, pues de Dios nadie se puede esconder y escapar. Queridas hermanas, queridas guerreras, adelante con Cristo. Amén.
Buenos días con todas mis hermanas. Bueno, a continuación, luego de haber escuchado a nuestra hermana Cristina con la enseñanza de Levítico capítulo 17, procedemos a hacer unas preguntitas. Tenemos 3 preguntas y cada una están ahí las opciones, ¿no? Obviamente que de cada pregunta una opción es la correcta. En la primera tenemos que según Levítico 17:11, la vida de una persona está ¿en qué está? ¿En el alma, en la sangre o en el espíritu? Otra pregunta tenemos, que el propiciatorio del creyente, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro propiciatorio, hermanas? ¿El sumo sacerdote, la iglesia o Jesucristo? La última pregunta, cuando la Biblia dice que Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué quiere decir? ¿Que fue nacido en mundo por nosotros? ¿Derramó su sangre por nosotros o dio su vida, que su vida era de valor incalculable? Estaremos escuchando sus audios, hermanas, con las respectivas respuestas, ¿sí? Que Dios les bendiga a todas y que tengan una buena mañana.